Hola, ¿se habían percatado que hace justo 2 meses cerramos las puertas del laberinto como parte de las medidas sanitarias con motivo de la pandemia del COVID-19? Ha sido un proceso largo y complejo, porque ahora la experiencia del laberinto y sus contenidos los pueden disfrutar a través de las redes sociales, YouTube y nuestra página web. Esta es una experiencia por la que han pasado prácticamente todos los museos de divulgación de la ciencia del mundo. Nos enfrentamos a nuevos retos y tenemos grandes incógnitas. ¿Cuáles son los desafíos ahora cuando volvamos a abrir las puertas? Cuando ese momento llegue, todo será distinto. No podremos operar de la misma forma. Y justamente, ahora que estamos a punto de concluir esta triple jornada con motivo del Día Internacional de los Museos, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre esos desafíos. ¿Qué va a ocurrir con los museos después de la pandemia del COVID-19 sin dejar de lado la inclusión y la diversidad? Antes de presentarles a nuestro invitado, les quiero comentar la dinámica. Después de mi presentación, escucharán su conferencia y al concluir, él estará conectado a nuestra página y podrá contestar y comentar con ustedes todo lo que gusten respecto a su conferencia. Lo hará ahí en la sección de comentarios abajo de esta publicación. Pues bien, nuestro invitado el día de hoy es colombiano, vive en Bogotá. Él es historiador y antropólogo por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Ahí realizó su maestría y su doctorado. Y su estancia postdoctoral la realizó en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es un investigador con muchas publicaciones, con muchas conferencias, con una gran cantidad de ponencias de investigación sobre el patrimonio cultural, pero en particular sobre el patrimonio cultural intangible. Actualmente es profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Y hay algo más. Es un verdadero estudioso de las redes sociales, la apropiación social de la tecnología y el patrimonio cultural. Sin lugar a dudas, es un invitado ideal para la conferencia del día de hoy. Me complace enormemente poder recibir en este espacio virtual al doctor Manuel Salgé Ferró y a quien le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuel Salge. Yo voy a acompañarlos en la charla de esta tarde. Pero antes de empezar, darle las gracias al Museo Laberinto por la invitación y a dos personas, a Alejandra Castellanos y a María González. Voy a compartirles mi pantalla y espero que la disfruten. Esta charla se titula Había una vez un mapa del tamaño del imperio, inclusión, autenticidad y experiencia en los museos post-COVID. La forma en la que organicé los temas o la exposición es la siguiente. Voy a empezar cada tema contándoles una historia. Una historia que considero apasionante o interesante y que sin duda nos da elementos para construir la reflexión. Luego abordaremos la reflexión teórica, la cuestión propia, dura de cada una de las materias. Y finalmente haremos una relación directa con el tema de los museos. Bien, esta exposición se puede dividir en 4 grandes temas. El primero es el de lo real y su representación. El segundo, en el que nos detendremos, y haremos énfasis, es una discusión sobre la autenticidad. El tercero está relacionado con elementos particulares que despiertan nuestras emociones. Y finalmente les contaré de mi trabajo con patrimonio mundial. Ahora, todos estos 4 temas van a estar girando en torno a la idea de inclusión y de virtualidad en los museos. Entonces, empecemos. Ahora, hago la salvedad que es la primera vez que hago esto con mi celular, entonces espero que salga bien. Bien, comencemos por acá. Quiero contarles 2 historias. La primera es la que le da nombre a esta charla y surge de un cuento de Borges que está titulado El rigor de la ciencia.
Bueno, esta historia cuenta que existió un imperio en el que el arte de la cartografía alcanzó tal grado de perfección que los colegios de cartógrafos levantaron un mapa que coincidía puntualmente con sus fronteras. Sin embargo, las generaciones siguientes lo consideraron inútil, lo abandonaron al tiempo y hoy es tan solo una ruina, pues que atestigua las disciplinas o esas disciplinas geográficas. Bien. Ahora quiero contarles otra historia. Es la de Chaplin en tercer lugar. Cuenta la historia que en pleno auge de la carrera de Charles Chaplin, un grupo de empresarios avivatos que querían aprovechar su fama decidieron organizar un concurso de imitadores de Chaplin. Bueno, de su personaje de Charlotte, el vagabundo, premiando a la persona que lo pudiera imitar mejor, al más parecido. Chaplin, en un acto de genialidad extrema, al enterarse del concurso, decide participar de incógnito. Se presenta junto con sus imitadores y realiza las diferentes pruebas que le exigían. Lo sorprendente de esta historia es que al momento de dar el veredicto sobre el ganador, los jueces consideraron que debía ganar otra persona. Es decir, hubo un imitador que ganó al propio Chaplin. Si llevamos esto al extremo, podemos decir que la copia vence al original, que el imitador es más parecido al modelo. Acá lo que tenemos es el triunfo de la simulación sobre el mundo real. Bien. Y esto nos pone de cara a la reflexión que quisiera que hiciéramos acá. Y es la siguiente. Bueno, en estas historias la potencia irónica estriba en el absurdo de una representación que coincide de manera exacta con su original. En el juego de espejos que burlan la realidad al copiarla al pie de la letra. Pero el giro amargo que transforma la sonrisa alegre en un gesto grotesco aparece al advertir que la fábula resulta imposible en un mundo donde lo real carece de realidad. Estas historias nos ponen en evidencia que se ha perdido la instancia referencial, que lo real ya no es anterior a su representación. Ese vaciamiento de sentido de la realidad es producto del éxtasis de la comunicación, es decir, de la intensidad del flujo de signos que disuelve toda linealidad y toda trascendencia. Así, la tensión entre el territorio y el mapa, entre Chaplin y sus imitadores, como vemos acá en la imagen, nos permite anunciar el fin de una era donde la realidad producía signos e incluso podía llegar a ser suplantada por ellos. Se inaugura un momento en el que la realidad, al igual que el mapa olvidado del imperio, se ha desplazado y se ha despedazado en ruinas. Ha quedado reducida a un vacío que se satura una y otra vez de simulacros, que a falta de un origen resultan siendo tanto más reales que la realidad. Debemos ubicarnos entonces para esta charla en la era hiperreal. Bien. Y hablemos también de virtualización. La virtualización precisamente supone el volverse otro, la disolución de las determinaciones, el traslape de fronteras, la relación público-privado, lo propio, lo común, lo subjetivo, lo objetivo, el mapa y el territorio. Y acá uso a Pierre Levy para usar un concepto. Él llama esto el efecto Moebius, que se caracteriza por su movimiento y por su fluidez. Una cinta que hace coincidir el principio y el fin, una cinta infinita. Y recalca esa indeterminación que no puede ser considerada, ni buena ni mala, y que sería errado asociar lo virtual a lo falso, a lo ilusorio o al opuesto a lo real. Son partes del mismo proceso, real y virtual, original y copia. Bien, ahora, los museos, el museo como representación del mundo. Podemos pensar entonces el origen de los museos. ¿Qué es el museo? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles sus retos en el momento en el que no podemos desplazarnos hasta ellos de forma física? Pues empecemos por decir que el museo es heredero de esos gabinetes de curiosidades del pasado, de los cuartos de maravillas de otras épocas, de la recolección, de la colección de objetos. O si se quiere, también podemos traer el ejemplo de esas plantas que amplían el inventario de los jardines reales o de los animales imposibles que empiezan a llenar zoológicos. Bien, el museo actúa como un microcosmos, como una copia en miniatura de algunos temas, que recoge algunos objetos, que reproduce experimentos, que pone en escena algunas ideas, que ha sido seleccionado con un fin. Hay un proceso de curaduría que escoge el mundo que se quiere mostrar y contar allí. Entonces,
si lo pensamos, el museo, como el mapa del imperio, es una parte de ese gran todo. Como los imitadores de Chaplin, nos ofrece una representación, una puesta en escena de algo que queremos ver. Bien, ese es nuestro primer tema. Vamos entonces con el segundo. Acá lo que quiero que veamos es esto. Empecemos acá. La historia que les quiero contar es la paradoja de Teseo. Plutarco nos cuenta en su obra Vidas Paralelas que el barco de 30 remos que condujo a Teseo a matar al Minotauro y con esto a liberar a Atenas del terrible yugo de Creta, el mismo barco de velas negras que empujó al suicidio a Egeo, fue conservado durante siglos mediante el cambio continuo de los maderos envejecidos por el agobio del mar. Ahora, la paradoja está en que los filósofos no pudieron ponerse de acuerdo para establecer si esta nave era o no la misma luego de los cambios que el tiempo había precipitado. La historia nos cuenta que un madero tras otro las piezas originales de la embarcación fueron reemplazadas por otras nuevas, de modo que al final no era claro si se trataba del mismo barco que había transportado a Teseo. ¿Cuál es el auténtico? ¿Al que no se le ha cambiado ni una pieza? ¿No importan sus cambios? ¿Qué pasa si yo sustituyo sus partes, las desmonto y las voy armando en otro lugar? ¿Cuál sería el verdadero barco de Teseo? Entremos entonces en la discusión. ¿Qué es lo auténtico? Al hablar de autenticidad, hay una lucha entre dos tradiciones de pensamiento que tienen modos opuestos de entender originales y copias. Por una parte está Occidente, que sobre la concepción platónica del ser ha cimentado el bien y la belleza como principios inmutables que se degradan en el ejercicio mimético. Por la otra está Oriente, leído desde el significado de la palabra zen-ji, que puede traducirse como original, auténtico o genuino, pero que en su forma literal, pues como del chino clásico, nos remite a la idea de huella, más de rastro, de algo que constantemente se reordena y se transcribe, y que por lo tanto es un proceso infinito. Aquí hay una transformación incesante. Ahora, podemos ahondar un poco más. Al ser platónico, no se le permite ninguna reproducción más allá de sí mismo. Su iteración es la manifestación de un demonio, que al copiar atenta contra la identidad y la pureza. Son las formas imprecisas que se proyectan sobre las paredes de la caverna, si lo queremos poner así. Es la aberración de producir copias a partir de la copia que de por sí es el mundo. Ahora bien, en vez de esta moneda, la huella no puede admitir una fijación esencialista porque es algo inacabado, que escapa a un fin teleológico. La huella fluye enriqueciéndose y complementándose, y de ahí que la obra de arte siempre admita inscripciones, marcas, sellos ajenos a su autor. Actúa como un palimpsesto y nos hace posible entender la idea que entre más grande es un maestro, más vacía estará su obra. Bien, entonces, ¿qué podemos decir acá? Las tensiones entre Occidente y Oriente sobre la originalidad y la copia nos permiten complementar esa discusión que abre la paradoja de Teseo. Siguiendo esta línea, desde una concepción atada a la tradición platónica, cada cambio en la materialidad del barco implicaría una degradación de su ser, una destrucción, una pérdida. El terror al artificio ronda esta posibilidad y la anula desde la primera modificación. Pero desde la concepción oriental, sus mutaciones harían parte integral de la idea misma de ese barco. Cada cambio, cada metamorfosis llevaría a vaciar su materialidad y consecuentemente a elevar su potencialidad, ¿no? Entonces, lo que para Oriente resulta un engaño inmoral, ¿no?, que está cubierto por el velo de la mentira, para Oriente sería algo natural. Acá podemos remitirnos otra vez a las palabras. Una de las palabras para copia es Fuxinpi, que indica que algo es la reproducción exacta del original, y nos recuerda el ejemplo del santuario sintoísta de Ise, que ustedes pueden ver acá, que si bien data hace más de 1300 años, cada cierto tiempo es reconstruido completamente. Y con este ejemplo nos ayuda a profundizar la reflexión, puesto que si bien en Oriente la distinción entre original y copia no es posible, sí lo es entre nuevo y viejo, en donde lo viejo, precisamente por los embates del tiempo, está más alejado de su estado primigenio.
En ese caso, en contravía de las lógicas occidentales, la reproducción lo que haría es volver a llevar un objeto a su estado original. Acá también les traigo una torre inclinada, que no es la que está en Pisa, y les traigo la experiencia de la Gioconda. Bien, sigamos. Entremos entonces a los estudios sobre la autenticidad. Volvamos acá un segundo. Bien, la autenticidad está atada a palabras inflexibles y absolutas, como son genuino, real, verdadero. Encuentra fácilmente un equilibrio binario en fraudulento, falso, simulado. En este caso, la autenticidad, como realidad objetiva, resulta ser un atributo, una propiedad, en la medida que su naturaleza sigue un principio ontológico, responde, pues como su nombre lo indica, a una esencia básica, y al ser una realidad intrínseca está vinculada a un origen y una pertenencia. A ver, la segunda parte del presupuesto que el mundo es independiente de la percepción humana. Por lo tanto, el conocimiento de ese mundo siempre será una construcción social. A diferencia del anterior, las cosas se consideran auténticas no por una condición inherente a esos objetos, sino por las creencias, los valores, las preferencias, si se quiere, que las personas negocian y proyectan sobre ellas. Esta idea de autenticidad se construye socialmente y puede cambiar en el tiempo y refleja un conjunto de percepciones, deseos e interpretaciones colectivas. Ahora, tenemos dos orillas que nos presentan definiciones enfrentadas de autenticidad. En una, resulta ser una cualidad propia de un objeto, un lugar, incluso una práctica. En la otra es un valor, conferido mediante un proceso social de creación y recreación constante. Esa dicotomía entre esencia y construcción puede incluso leerse en clave de categorías, antropológicas, las que usan los antropólogos clásicos, ¿no? Ético y émico, o si lo queremos poner así, como entre objetivo y subjetivo. Bien, pero quiero llegar a este punto. Esa dicotomía puede complejizarse un poquito más. Podemos hablar algo más allá de esencia o construcción. En la medida en que la autenticidad también puede ser entendida como algo que recae en el sujeto y no únicamente sobre el objeto. Como pasa con las ideas de autenticidad esencialista y constructivista. Esta tercera variante de la idea de autenticidad es denominada como autenticidad experiencial. Y en palabras muy sencillas, este tercer tipo de autenticidad hace referencia a que las personas pueden relacionarse de forma auténtica con elementos, contextos o situaciones que no necesariamente lo son. Se puede tener una experiencia de los orígenes de personas, lugares, una experiencia de la continuidad en el tiempo, de una historia, de una tradición, o se puede experimentar un proceso o una estructura que nos define y nos condiciona. Pero su condición de autenticidad siempre depende de la percepción que tenga el sujeto, del yo para el cual esas experiencias son significativas, de cómo algo propio, subjetivo, intrapersonal, como algo que es de uno. Bien. Y bien, finalmente el último punto, de lo frío y de lo caliente, haciendo acá referencia a este último punto. Bien, más allá de esta definición tripartita, ¿no?, de autenticidad, podemos pensar en términos de identidades frías y calientes. Las primeras decretadas por las declaratorias y estipuladas como un acto, si se quiere, notarial y garantizadas por certificaciones. Las segundas amarradas a una experiencia personal que tiene sentido en la medida que se experimentan en primera persona y que pueden comprender actos comunales o virtuales que crean vínculos fuertes y producen los sujetos. Y es precisamente las ideas de frío y caliente las que nos dan una plataforma ideal para pensar en este punto. Y es nuestra reflexión desde el museo. Bien, ¿cómo aterrizar esto que hemos venido diciendo de autenticidad? Pues dijimos que el museo es una parte del mundo, es su representación, y que hay un proceso de selección de objetos y de temas. Pero siguiendo la idea de autenticidad, asistimos a los museos por la seducción y el aura de sus piezas originales, por el misticismo que nos provoca saber que los objetos contienen una esencia, que fueron parte de una historia, o tal vez asistimos por la idea misma del museo, por lo que podemos construir alrededor de él. ¿Es la esencia? No. ¿Sería en este caso la idea del pasado?
la idea del arte, de la ciencia la que nos seduce, y en esa medida es su función la que nos llena. Vamos porque el museo es un espacio de aprendizaje. Allí se esconde el conocimiento, la sabiduría. Hasta ahí estaríamos de pie frente a las primeras dos nociones que tocábamos sobre autenticidad, de esencia o por construcción. Pero lo que los invito ahora es que pensemos un momento qué pasaría si nos situáramos en la tercera opción, si nos vamos a la autenticidad relacionada con la experiencia. Si lo que queremos complejizar más que... Y si lo queremos complejizar una gotita más con esa experiencia, pero de orden cálido, donde no es el objeto, sino el sujeto nuestro punto de reflexión. Y acá tocaría decir que vamos al museo por nosotros, por la experiencia que surge de allí. Entonces, más allá de lo que se vea, se toque, se oiga en sus paredes, lo que importa es lo que sentimos. Y ahí tenemos un vuelco del museo, de la colección a sus visitantes. Eso nos va acercando cada vez más, bueno, a la idea de inclusión y de virtualidad con la que cerraremos. Bien, vamos entonces con nuestra tercera historia. Bien, vamos a hablar de estímulo supernormal. El zoólogo neerlandés Nicolas Tinbergen, ganador del Premio Nobel de Medicina en el 73 y uno de los padres de la etología moderna, descubrió que era posible una cosa increíble: engañar mediante muñecos y artificios a gaviotas, mariposas, peces para que cambiaran su comportamiento natural. Él se dio cuenta que las gaviotas preferían alimentar o empollar con más dedicación a pichones y huevos artificiales, que las mariposas se sentían más atraídas por el movimiento de un par de cilindros en rotación que por los machos de su especie, y que los peces atacaban o cortejaban con decisión figuras de madera por el color que tenían. Entonces, este señor Tinbergen denominó estos muñecos estímulos supernormales e indicó que en los elementos que nos rodean existen características particulares que captan nuestra atención y disparan instintos produciendo una reacción determinada. Así, estos modelos informes que resaltaban un color o un atributo terminaban recibiendo más atención que su contraparte verdadera. Huevos enormes, cilindros coloridos, trozos rojos de madera lograban atraer y engañar a los animales al exagerar uno de sus rasgos constitutivos. Bien, miremos entonces la discusión. La idea de los estímulos supernormales se ha aplicado al comportamiento humano y sirve para explicar nuestra predilección por algunos contenidos televisivos, por la publicidad, por elementos que vemos en las redes sociales. Nos vemos seducidos por colores, por formas, por signos. No hay mucha diferencia entre nosotros, con años de evolución racional, y pájaros, peces y mariposas que actúan seducidos por sus instintos o movidos por sus instintos. Pero entonces, ¿cómo actuamos frente a estos estímulos? ¿Qué tanto influyen en nosotros unos labios rojos y gigantes, o unos ojos enormes y tiernos, o un símbolo como la corbata? ¿Cuáles son los mensajes que leemos en paralelo con nuestra percepción de la realidad? O mejor aún, en un momento donde la virtualidad es la regla, ¿cómo se explotan y se usan esos estímulos para captar nuestra atención? ¿Y nosotros cómo reaccionamos a esto? Bien, vamos a nuestra reflexión sobre los museos y démosle la vuelta, porque parecería ser como que esta publicidad o estos labios enormes o los ojos muy tiernos parecen algo negativo. Miremos lo siguiente: esto nos ubica en una reflexión sobre los museos y acá tocamos un punto muy especial. La pregunta es si es posible pensar en una sinécdoque del museo, entendiendo sinécdoque como esa figura literaria que nos habla de una parte por el todo. Un ejemplo sería: en su casa tiene 4 bocas que alimentar. Antes que decir en su casa tiene 4 personas que alimentar. Acá el elemento boca ocupa el lugar de persona. Es una parte en la que recae la atención. Ahora, preguntémonos, ¿cuál es la sinécdoque del museo? ¿Sería su pieza más prestigiosa, su Mona Lisa, o su dispositivo más espectacular, o acaso el más valioso?
Pero no perdamos lo que hemos dicho. Si la atención del museo se desplaza al visitante, ¿cuál sería la sinécdoque de su experiencia? En otras palabras, vamos al museo porque nos encanta que allí podemos compartir, porque allí podemos dejarnos maravillar, porque allí podemos experimentar. ¿Cuál sería la sinécdoque de esa experiencia? ¿Qué es lo significativo, lo memorable de nuestra experiencia en los museos? Bien, ahora vamos acá. Perfecto. Permítaseme hacer un paréntesis breve. Les quiero mostrar una parte del trabajo que yo realizo. Para contarles, ahora pues me concentro en las representaciones mediáticas del patrimonio, es decir, cómo la gente construye y llena de sentido la idea de patrimonio desde sus redes sociales. Acá les traigo un ejemplo de la revisión que hago en Instagram, en particular del análisis de un numeral, del numeral World Heritage, Patrimonio Mundial. Entonces lo que hice fue, en este caso, analizar más de 9.000 fotos y mirar sus características básicas, es decir, el tipo de foto, quiénes aparecen, dónde aparecen, el patrimonio que se resalta acá, la emoción que se transmite. Nosotros aplicamos estadística básica y encontramos correlaciones. Por ejemplo, el lugar que más se referencia dentro de las fotos, el patrimonio que más se destaca o la emoción pues que salta a la vista con las fotos. Pero también hacemos un análisis visual, bien, en el cual vemos las características formales de sus fotos. Por ejemplo, este que vemos acá es el mosaico de todas las imágenes. Estos, sus colores dominantes de toda la muestra. Es decir, de la muestra que tomamos, estos serían los colores de lo patrimonial. Es algo muy interesante. También podemos ver su distribución, ¿no? Su distribución por tonos, por brillos, por contrastes, etcétera, etcétera. Bien, y les traigo el ejemplo de mi trabajo para que cerremos la charla con una última reflexión. ¿Por qué? Porque la pregunta que me gustaría dejarles es ¿hasta qué punto podemos capturar la sinécdoque, el estímulo supernormal de un museo, entendido como la experiencia de su visitante, como su experiencia significativa? Pero más allá de eso, la pregunta que quiero hacer es si esa sinécdoque puede ser transmitida de forma virtual. ¿Podemos llevar la emoción, el compartir, el descubrir a las casas de los visitantes? ¿Cómo podemos hacer sentir a la distancia y no necesariamente en las paredes o en los jardines del museo esa experiencia? Esa es la pregunta real de que subyace a la cuestión de la inclusión. El museo se vuelve un lugar de todos en el momento en el que se identifique qué hace emocionante ir al museo. Y esa experiencia puede reproducir sin importar el lugar, incluso desde planos o realidades virtualizadas. El juego de incluir y excluir está vinculado a la idea de la esencia de la que hablábamos antes, a nuestro occidente obsesionado con lo real, lo verdadero, lo auténtico, pero que cada día cede más terreno frente a los propios simulacros que ha creado. Bueno, y así cerramos nuestra charla de hoy. Agradezco a todos los valientes que llegaron hasta este punto. Les mando un saludo muy grande y muchas gracias.